vamos a aprender a hacer resolución de triángulos. Cuando hablamos de resolución de triángulos, nos referimos a encontrar todos los componentes que no conocemos de un triángulo, por ejemplo, sus lados, sus ángulos. Entonces, para eso necesitamos información. Es importante entender que las gráficas nos dan mucha información acerca de cuáles son esos lados que conocemos o cuáles son esos ángulos que conocemos. Entonces, veamos primero un ejemplo. Bueno, triángulos, resolución de triángulos. Primero debemos recordar que en un triángulo rectángulo, los dos ángulos que no son rectos, su suma es 90 porque son ángulos complementarios. También debemos reconocer que ocurre un teorema, que es el teorema de Pitágoras, que nos dice que el lado más largo, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, los dos lados que forman el ángulo recto. Aquí podemos ver que esta hipotenusa mide 5, su cuadrado es 25. Este cateto mide 3, su cuadrado es 9, y este cateto mide 4 y su cuadrado es 16. 9 más 16 nos da 25. También tenemos que tener claro las razones trigonométricas que vimos en clase. Son 6 razones. Una razón es una división entre los lados de un triángulo. Como son 3 lados, 2 catetos, uno opuesto y uno adyacente, y la hipotenusa, al dividirlos podemos encontrar 6 formas de dividirlos. El cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería seno, el adyacente sobre la hipotenusa, que sería coseno, el cateto opuesto sobre el adyacente, que sería tangente. Recordemos que en clase vimos una forma de aprendernos las 6 razones sin necesidad de reconocerlas en la fórmula o en la gráfica, que era el método de la Coca-Cola. Aquí tenemos las razones que les mencionaba. Triángulo, resolución de triángulos oblicuángulos. Primera forma que vamos a ver es el teorema de cosenos. Cuando un triángulo es oblicuángulo, ese triángulo no es rectángulo. Significa que ninguno de sus ángulos mide 90 grados. Por ende, vamos a tener como datos los lados de ese triángulo o los ángulos. En este caso tenemos un ejercicio donde conocemos un ángulo alfa y los 3 lados. Para relacionar estas 4 medidas, los 3 lados más el ángulo, tenemos esta relación: a al cuadrado más b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por coseno de a. Se puede entender de la siguiente manera: el lado opuesto al ángulo que conocemos elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, pero le debemos restar este producto, 2 veces el producto de la medida de estos dos lados, en este caso b y c, por el coseno del ángulo alfa. O sea que si tomamos otro lado, aplicamos la misma relación: este al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos 2 veces este producto por el ángulo que se forma, y así sucesivamente. También tenemos otro teorema, que es el teorema de senos. El teorema de senos nos dice que los lados de un triángulo oblicuángulo son proporcionales al seno del ángulo opuesto. Significa que si este lado A lo conocemos y lo dividimos entre el seno del ángulo alfa, que es el opuesto a él, esa relación, esa razón debe ser igual a la división de este lado B sobre el seno del ángulo B, igual a C sobre el seno del ángulo gamma, o el ángulo C, como lo queramos llamar. Así pues, nosotros cuando vamos a resolver un triángulo podemos encontrarnos con diferentes situaciones. Por ejemplo, hallar el área. El área de un triángulo es base por altura sobre 2, pero necesitamos entonces cuál es el área conocida, cuál es su base y conocida cuál es su altura. Si recordamos en la explicación de alturas, un triángulo tiene 3 alturas. Cada altura le corresponde a cada base, y el resultado de cualquiera de ellas aplicadas en esta fórmula nos debe dar el mismo resultado porque es la misma área. Ahora vamos a trabajar sobre la guía de trigonometría.